Bienvenidos de vuelta a otra emisión del podcast La Sucesión de la revista Fibonacci. Estamos muy felices de regresar después de un largo periodo en el que no habíamos subido podcast. Y esta ocasión es especial porque en los episodios anteriores habíamos tocado puros temas relacionados con la biología. Y en esta ocasión traemos a Gibran Aguilar, que es matemático y computólogo, y él nos va a platicar un poco sobre las paradojas del infinito. Es nuestro primer tema fuera de la biología, que vamos a tocar, y pues la verdad es que se me hizo muy interesante la propuesta. De hecho, a mí se me figuró como al guantelete del infinito o alguna película de los Avengers o algo así. Entonces se me hizo curioso el tema. No sé si nos quieras comentar algo, Nora, porque también nos está acompañando una compañera de la revista Fibonacci aquí, que se llama Nora. Ya habías aparecido en el podcast anterior, ¿no, Nora? Sí, así es, solamente estuve en el de las calaveritas leyendo tu calaverita específicamente, Sí, es cierto. pero sí, ya hemos estado juntos. Pues sí, pues ¿por qué no nos vas platicando un poco sobre ti, Gibran? Te di una pequeña introducción, pero pues preséntate tú mismo. Hola, gracias Iván. Pues bueno, soy matemático y computador de la Facultad de Ciencias y ahorita me he enfocado más en inteligencia artificial, sobre redes neuronales, más hacia la computación. Pero cuando Nora me hizo la invitación sobre este podcast, me pareció muy interesante mejor hablar sobre matemáticas, porque creo que ahorita es poco como la moda, ¿no? Y la verdad me gusta más las matemáticas que la computación. Pero se me hace un tema muy interesante que puedes reflexionar bastante sobre lo que se hizo en el siglo XX, ¿no? Todos estos grandes matemáticos. Y al final eso fue lo que impulsó la computación. Entonces, si ellos no hubieran hecho esto, pues no existiría justo lo que estamos haciendo, ¿no? No existiría una computadora. Ok, y paradojas del infinito, ¿esto qué quiere decir? Dale, entonces, pues primero que nada, antes de entrar como de lleno al tema del infinito, vamos a hacer como una pequeña introducción hacia los naturales, ¿no? Okay. Cuando un niño te dice, tu sobrino o tu hijo, te dice, ¿qué es contar, no? Entonces, de alguna manera en tu cabeza como que sabes qué es contar, ¿no? O sea, no hay una forma como, no sé, muy formal de explicarlo, pero tú ves una manzana y sabes que es una manzana, ¿no? O no sé, ves dos plumones o ves dos lápices y sabes que dos lápices es de cierta manera mayor a una manzana. Entonces, esa forma tan intuitiva de los conjuntos, de poder agruparlos en la cardinalidad, que es como la cantidad de elementos que tiene, como que es muy inherente, ¿no? A nosotros. Se inventaron los números naturales para contar cosas, ¿no? Y después se fueron los números enteros, después los racionales, pero teníamos esa necesidad, ¿no? Esa necesidad de saber cuántos objetos tiene un conjunto, que eso es contar en el fondo. Ok. Pero bueno, al final, eh, realmente esa idea es muy intuitiva, ¿no? No es nada que puedas decir matemático, no algo formal. Entonces, nos tardamos hasta el siglo XX, los matemáticos, en formalizarlo. El siglo XX fue en 1950 y tantos, o sea, fue realmente, pues básicamente hace nada, ¿no? Entonces, no pudimos nunca decir qué es contar formalmente. Entonces, es muy interesante. Entonces, vamos a explicar qué es contar para las matemáticas, ¿no? Ok, Cuando tú ok. haces esa idea de agarrar un conjunto y separar en tu cabeza la cantidad de elementos, lo que significa es básicamente hacer una biyección. ¿Qué es una biyección? Es una flecha de manera única de un elemento a otro. Pues, ¿cómo sabemos que si tenemos 5 pesos y tú tienes otros 5 pesos en monedas de peso, que sabemos que es lo mismo? Es eso, justamente hacer una flechita entre cada peso que tú tienes con el mío, pero que sea de manera única, ¿no? Que no se repita. Entonces, ahí estamos contando que tú tienes 5 monedas, yo tengo 5 monedas. Entonces, esa forma de contar es bastante buena y sabemos que es bastante útil para determinar que un conjunto tiene más elementos que otro. Entonces, está chido eso, pero lo que hizo von Neumann, que es el primer gran
matemático en formalizar esta teoría, que era un matemático húngaro de mediados del siglo XX. Básicamente fue como trasladar o como hacer, hacer esta idea de contar a los conjuntos. Entonces, cuando tú le dices a un niño, ¿qué es cero? Por ejemplo, si te pregunto, ¿qué es cero? O sea, ¿qué es eso? Cuando dices, no tengo nada de algo, ¿qué podría decirme tú? El cero, yo creo que es la nada. Exactamente, ¿no? Es una cosa muy intuitiva y es justo lo que él dijo. Pues el cero es el vacío. Para los matemáticos, el cero es el vacío. Y es muy intuitivo. Entonces, él dijo, bueno, vamos a empezar con naturales creando el cero. Entonces dijo, el cero, y literal, es igual al vacío. Y algo muy interesante es que nosotros tenemos como ciertas reglas, ciertos axiomas, que seguimos como un poco como fe, ¿no? Algunos matemáticos se molestan, pero sí es un poco como fe racional, diría Nietzsche, ¿no? Pero pues es eso. Es al final decir que eso es cierto y ya. O sea, con ciertas restricciones, pero sabemos que es cierto ya, ¿no? Lo aceptamos como cierto. Entonces, él dijo, pues bueno, el vacío es único, entonces vamos a definir al cero igual al vacío. Y después dijo, bueno, si sabemos que formalmente podemos definir cosas a partir del cero o de vacío, pues va a construir algo que se llama una función, que se llama función sucesor, que es construir algo a partir del vacío. De hecho, ahí los físicos podrían estar muy de acuerdo porque muchas teorías que todo surge del vacío, ¿no? Entonces, la función sucesor es, el sucesor de n es igual a n unión el conjunto que tiene a n. Entonces, ahí fue como él logró formalizar todos los números naturales. Entonces, el 1, ¿quién es? Es el conjunto que tiene el vacío. Y pues de la manera recursiva vamos a definir el 2. Entonces, el 2 es el vacío, coma, el conjunto que tiene el vacío. Y entonces de esa manera puedes definir de una forma única los conjuntos y formal, que es lo más interesante. Entonces, Ok. estuvo muy chido lo que hizo. Y con eso se puede explicar ya lo que son las paradojas del infinito, o primero habría que definir al infinito. Ahí es lo más interesante es eso, justo él construyó los naturales, ¿no? Que es este conjunto que tiene a todos los números a partir de la construcción del vacío, que es el cero, y los otros números. Entonces, estuvo muy, muy bueno y después, como te comentaba, estos axiomas, que son esas reglas como que son ciertas, con ciertas restricciones, pero son ciertas porque nosotros las creemos como verdad. Y una de esas axiomas es que el axioma del vacío, o sea, el conjunto vacío existe, y otra regla es que el conjunto infinito existe. Y suena Ok. muy, pues como, no sé, como restrictivo, ¿no? Es decir, como, ¿por qué tenemos que creer que existe un conjunto infinito? Y ese fue el segundo matemático, que es Dedekind. Dedekind era un matemático alemán que era muy, muy bueno, justo junto con Cantor, que es el último que vas a tocar, que construyó justo toda la teoría de conjuntos, que al final la teoría de conjuntos es en lo que se basa casi todas las matemáticas. Y como sabemos, pues toda la ciencia se basa en, casi toda la ciencia en la matemática. Entonces, pues básicamente es como la formalización de la ciencia, los conjuntos. Ok. Entonces, Dedekind trataba de explicar o demostrar, mejor dicho, con ciertas reglas o axiomas que existía el infinito. Y algo muy interesante, lo que hacía él es como trataba de hacer una biyección, que es esta regla de correspondencia que te decía, como asociarle un único elemento de un conjunto a otro único elemento del conjunto B a las ideas. Entonces, estuvo súper loco porque decía, quiero demostrar que existe un conjunto infinito haciendo una biyección entre las ideas. Y ya suena muy filosófico y al final los conjuntos son pues justo eso, ¿no? Como la formalización de las matemáticas, pero muchas cosas rayan en la filosofía. Sí, Entonces, demasiado. no, no, no logró demostrar que existe este conjunto infinito porque no se podía, ¿no? Entonces, tú tienes esas reglas, ¿no? Entonces, en la computación o en la computadora definimos ciertas reglas y la computadora funciona con esas reglas, ¿no? Entonces, son diferentes a las reglas de la teoría de conjuntos, pero justo definió estas reglas y no podían demostrarlo. Entonces, pues los matemáticos dijeron, pues vamos a agregarla, ¿no? O sea, bueno, pues, no se puede mostrar, vamos a agregarla. Pero esa, pues, no es tan como tan simple o tan fácil o tan trivial decir, vamos a agregar nuevas reglas, ¿no? Porque siempre tenemos esta manía
suponer la menor cantidad de cosas ciertas, que son los axiomas, y de ahí tratar de explicar todo, ¿no? Entonces, pues como no lograron demostrarlo, y más adelante llegaron a la conclusión de que necesitaban agregarlo por ciertas cosas lógicas, pues agregaron el axioma al infinito, ¿no? Y pues de una forma intuitiva, pues existe el conjunto infinito, pero que es una forma matemática. Si tú le dices, si te pregunta tu sobrino o alguien, un pequeño, tú le dices, te dice, ¿qué es el infinito? ¿Tú qué le responderías? Algo que no acaba. Es justo la manera más intuitiva y de ahí Sí, como que lo más básico, ¿no? de ahí se agarra la matemática para definir el infinito. Ok, Voy a cambiar un poquito sus palabras. Algo que no acaba es lo mismo que algo que no es finito. algo que no ¿Estás es de finito. acuerdo? Sí, exacto. Algo que no acaba es algo que no es finito. ¿Y qué es algo finito? Algo finito es algo que existe una biyección con los naturales. Es decir, yo tengo 5 manzanas, es finito, ¿por qué? Porque lo puedo biyectar con el número 5 que construyó von Neumann. Entonces, eso es algo finito. Ah, ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es algo infinito? Pues algo que no acaba, ¿no? Dijiste tú, o algo no finito. ¿Y qué es algo no finito? Matemáticamente hablando es que no existe una biyección con algún número natural, que no existe esa regla de correspondencia, ¿no? De asociarle con una flecha cada elemento de un conjunto a otro conjunto. Y al final es eso lo que es el infinito, ¿no? El infinito es un conjunto que no existe una biyección con algún natural. Entonces ok. está súper chido porque al final eso nos lleva a una construcción muy buena, muy grande de algo que se llama los cardinales y los ordinales. Pero Dedekind algo que muy interesante que hizo fue que no es tan intuitivo, pero es equivalente en lenguaje matemático de algo que no es finito, es un conjunto es infinito si tiene un subconjunto impropio, que impropio es que le falta un elemento. Por ejemplo, si agarras el conjunto 2 3 4 un conjunto impropio es el 1 2 porque le falta el 4. Entonces es un conjunto impropio, ¿no? Que le falta algún elemento al grande. Entonces Sí. él demostró, bueno, él demostró la equivalencia de que si existe un conjunto impropio que le falta algún elemento al grande, puedes hacer esa biyección. Entonces, es algo equivalente de un conjunto infinito. Algo no finito, que no existe la biyección, o eso, ¿no? Que existe un conjunto aparentemente más pequeño que es biyectable al más grande. Entonces, suena un poco abstracto, pero vamos a ver como los naturales. Los naturales son el 0, el 1, el 2, hasta el infinito, ¿no? Pero agárrate los pares, el 0, el 2, el 4, el 6. Ese conjunto tiene intuitivamente, o sea, es muy paradójico, pero intuitivamente tiene la misma cardinalidad que los naturales. Entonces, eso es lo que está como súper loco, ¿no? Decir como, ¿qué es para los matemáticos? ¿Qué es que tenga la misma cantidad? Que existe esa biyección. Entonces, sabemos que 2 manzanas es lo mismo que 2 plumones o 2 lápices, porque haces esa biyección, ¿no? La manzana 1 se la asocias al lápiz 1 y la manzana 2 se la asocias al lápiz 2. Si tú haces eso con cualquier conjunto, podemos decir que tiene la misma cantidad de elementos. Y eso suena muy razonable. Pues los pares, que solo son el 0, el 2, el 4, el 6, pues tienen la misma cardinalidad que todos los naturales, que es el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea, ahí como que parece raro, ¿no? Dices, pues tienes huecos, ¿no? Tienes ahí como, te falta el 1, te falta el 3, ¿no? ¿Cómo puedes hacer pues esa biyección, ¿no? Con los números naturales y los pares. Entonces, eso está súper loco. O no sé, ¿qué piensas? La verdad es que estoy como un poco sorprendido porque ya tenía un poco de tiempo que no tenía como ese acercamiento a estos términos y como que sí lo estoy recordando y sí suena muy loco la verdad. No sé, Nora de ella ha de tener algún un acercamiento más propio, a ver. ¿Tú qué piensas, Nora? Pues sí, o sea, bueno, para mí es igual, o sea, lo veo igual que Gibran. De hecho, si te agarras los múltiplos de 3 o de 5 o de cualquier número, va a ser igual, o sea, ese infinito de los múltiplos de 3 va a ser igual a todos sí, a todos los naturales. Prácticamente habrá una biyección. Entonces no es como que pienses
que va a ser un número más chiquito, que si te agarras los múltiplos de 3 van a ser menos que si te agarras todos los naturales. Entonces, sí, no le veo, no le veo el ruido ahí, pero sí entiendo que para ti, como biólogo, sí es un poco complicado ver todas estas cosas e imaginarte los conjuntos, eh, pero es un tanto, eh, vamos, intuitivo. No, no, es que la palabra intuitivo sí causaría ruido en este momento. Ok. Pues sí. Y bueno, eso fue de aquí, ¿no? Pues ahora viene un poco algo más medio locochón. Tal vez Ya vamos subiendo de nivel. exacto, poquito a poquito, ¿no? Y ahí viene algo, ahora sí, según yo, lo que está más bonito de esto. Y que ya es canto, ¿no? Entonces, von Neumann y Dedekind formalizaron que es un conjunto de los números naturales, formalizaron que es un número natural, etcétera. Ya después de eso fue como, pues Cantor es bastante, bueno, famoso por ahí, matemático alemán. De hecho, era bastante religioso, es muy curioso su vida y que acabó loco, de hecho, acabó en un manicomio. Pero bueno, es como todo hombre Ok. tiene sus detalles, pero lo más interesante es lo que él hizo, ¿no? Y fue como, antes de empezar a hablar sobre la clase de los cardinales o los ordinales, demostró algo muy simple. Vamos a hablar sobre la potencia de un conjunto. Entonces tenemos el conjunto 1, 2. La potencia es un nuevo conjunto que es simplemente crear todos los posibles subconjuntos de un conjunto. Vamos a explicarlo. ¿Cómo es? Entonces, todos los posibles conjuntos es el vacío, el conjunto que tiene el 1, el conjunto que tiene el 2, 1, 2. Es una forma que los matemáticos hacemos para crear más conjuntos. Entonces, simplemente agarra todas las posibles combinaciones de nuevos conjuntos dado un conjunto. Esa es la potencia. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que demostró Cantor fue, si tomas un conjunto X de que tú quieras, arbitrario, la cardinalidad de la potencia de X, que es esta forma de construir nuevos conjuntos, que nos gustan los matemáticos hacer eso, es mayor que la de X. Y esa mayor es estrictamente mayor. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, regresando a un ejemplo muy simple como el de las manzanas, si es una manzana y el conjunto de manzana y tienes el conjunto de dos plumones o dos lápices, dices que ese conjunto es menor porque existe una inyección. ¿Qué es inyección? Es básicamente que existe la forma de asociarle al conjunto, a todos los elementos del conjunto A, un único elemento del conjunto B. Entonces es como una flecha, pero solo de izquierda a derecha, ¿no? No es necesario que de derecha a izquierda asocies un elemento. Entonces, dos plumones son mayores a una manzana porque la manzana se le puede asociar el primer plumón y se acabó, ¿no? El segundo plumón puede quedar vacío. Entonces, puedes decir que es mayor en cardinalidad. Entonces, eso está súper loco porque entonces está diciendo que cualquier conjunto es menor estrictamente, ¿no? ¿Qué significa estricto? Que no existe la inyección de conjunto potencia X, es decir, es mayor, tiene más elementos, ¿no? No puedes hacer esa biyección. Entonces, lo que está súper loco es que, como él demostró esa proposición, pues, ¿qué son los naturales? Los naturales son el conjunto que tiene a todos los números naturales, que es una unión. Tiene al 0, al 1, al 2, al 3. Entonces, ese conjunto ya puedes demostrar que es infinito. Y por eso fue todo el despapalle que hicieron de Dedekind y otros más para aceptarlo como axioma. Entonces, ya que Ok. sabes que es infinito, pues dices, pues bueno, Cantor demostró que cualquier conjunto es menor a la potencia de ese conjunto. Entonces, pues ¿por qué no le sacamos la potencia a los naturales, no? Pues, es algo como razonable pensarlo, ¿no? Y se la sacas, ¿no? Entonces, pues ya sabes que ese conjunto es mayor en elementos a los naturales. Y ya después demuestras que es igual en cardinalidad que los reales. Entonces, ahí estás ya haciendo algo muy loco porque el primer infinito, por llamarlo de alguna manera razonable, es el de los naturales. Pero la potencia de los naturales ya es el segundo infinito y es estrictamente mayor. O sea, ¿hay Entonces, infinitos mayores que otros? exacto, pero más allá, no solo es que
el primer infinito que se llama Aleph cero, formalmente se le llama Aleph cero, o W, depende de ordinales o cardinales, ese infinito es menor a la potencia del mismo infinito, que es pues ya W, no el de los reales. Entonces ya estás ordenando los infinitos. Ok. Entonces está muy, muy loco, ¿no? Pero, ¿por qué te detienes ahí? ¿Por qué no sigues haciendo la potencia del F0? ¿Y por qué no sigues esa construcción recursiva de los conjuntos? Entonces, cuando haces eso, creas una cantidad infinita de infinitos que son cada vez, o sea, que son ordenados y que son estrictamente menores al anterior. Entonces, para pensarlo un poco más como fácil, por decirlo de cierta forma, es como los naturales. El primer infinito es como el cero, y el segundo infinito es como el uno, el segundo infinito es como el 2, pero ya estamos hablando de infinitos, no de números. Entonces puedes hacer una estructura como la de los naturales, pero para cualquier infinito, ¿no? O sea, estás ordenando los infinitos. Entonces, no sé, está súper loco, no sé qué piensas. Bueno, en esta parte, Gibran nos cuenta cosas bastante interesantes de los infinitos y un pequeño ejemplo podría ser tomar los números infinitos que hay desde el 0 al 1 con punto decimal, claro, 0.1, 0.5 y todos los que están ahí dentro, asociándolos a los números naturales y podemos ver que ese pequeño rango es bastante más grande incluso que los mismos naturales. Entonces, por eso es un ejemplo que los reales sean números, bueno, sea un conjunto más grande que los naturales. Pero está súper loco, ¿no? O sea, ¿cómo abstraer esa idea de los infinitos y ordenarlo, ¿no? Tenemos esa como manía los matemáticos, pero pues justo, ¿no? Y demostró formalmente con las acciones que existen, que existe una cantidad infinita de infinitos ordenados, ¿no? Y cada infinito es menor al anterior, estrictamente menor. Con esta forma de verlo, ¿no? ¿Qué es esta forma de verlo? Pues es hacer esa biyección, ¿no? Contar, que todos sabemos contar, ¿no? Y en el fondo los matemáticos abstrayeron la idea de contar como estas flechitas o estas biyecciones. Pero es que justo a mí lo que se me hace loco es cómo puede haber infinitos más grandes que otros. Sí, Pues como es que eso. sí, justo la definición es como algo que no tiene, algo que no tiene fin, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué no te cuesta tanto trabajo pensar que el conjunto de una manzana es menor al conjunto de dos plumones? ¿Por qué? Es lo mismo. El conjunto de una manzana o en general un elemento es menor al conjunto de dos elementos porque existe esa forma de asociarle una flecha del conjunto A al conjunto B y que no se repita, que es una inyección. Entonces, si lo pensamos más abstractamente, en lugar de pensar cosas finitas, entonces agarras el conjunto de los naturales, por ejemplo, y luego agarras el conjunto de los reales y sabemos que existe una inyección de los naturales a los reales. ¿Por qué? Porque los naturales están contenidos en los reales. Pero lo que demostró Cantor, que está muy loco con la diagonal del Cantor, es que no existe una inyección de los reales a los naturales, es decir, tiene más elementos. Entonces está súper, súper loco, ¿no? O sea, como, pues es que es como contar, ¿no? Igual, porque justo el conjunto de elementos es menor al conjunto de dos elementos? Porque no puedes asociarle esa flechita. Y si demuestras que no puedes asociarle a cualquier elemento de los reales a un natural, pues ya estás diciendo que es mayor, ¿no? Ok. Y esto es justo a lo que se le llama la paradoja del infinito, o eso viene después. Pues bueno, paradojas, pues algo que es como antiintuitivo, ¿no? Entonces, pues ya en sí que existan una infinidad de infinitos ordenados, pues ya está locochón, ¿no? Ya es sí, es una paradoja, ¿no? Es antiintuitivo. Sí, sí. Entonces, pues ya que te hablan de eso, es como, este vato, ¿qué onda, no? Ya se metió, ¿no? Está súper loco. Entonces, eso es una paradoja en sí, ¿no? Antiintuitivo, que exista una cantidad infinita de infinitos. Y ya después, Cantor haciendo todo esto, pues al principio, ahorita ya suena un poco, pues suena loco, pero pues si lo pones, te pones a estudiarlo y así, pues ya como que lo entiendes, sí, ¿no? Pues sí, sí tiene como sentido, mucho sentido matemáticamente lo que hizo. Pero en su momento lo tachaban de loco, o sea,
no querían aceptar su teoría, realmente. O sea, todo lo que él hizo no fue aceptado. Hasta que llegó el último matemático importante de la lista, que es Hilbert, y él era como un rockstar de su época. De hecho, Hilbert ayudó a Einstein para su teoría de la relatividad, y también lo ayudó otra matemática muy buena de Rusia, que se llamaba Sofía, no me acuerdo bien su apellido, pero Kolovskaya, me parece. Ok. Muy buena matemática, que le ayudaron a formalizar todas sus ideas para que fuera una teoría. Pero pues entonces lo que hizo este Hilbert es como, ya que había construido todo esto y darle como el peso o como, sí, cierta razón a lo que estaba haciendo, que sí era algo bueno, fue crear su lista, ¿no? Su lista muy famosa que se llama la lista de Hilbert. Y si no me recuerdo, el segundo problema de su lista era, pues yo te dije como ahorita, bueno, hablamos cómo construir nuevos conjuntos a través de otros, ¿no? Y en este caso, Sí. infinitos, ¿no? Si agarras los naturales, pues agarras su potencia y es un nuevo infinito y mayor. Luego agarras su potencia y tienes así una forma recursiva de construir infinitos. Sí. Entonces, lo que él hizo fue preguntarse, pues bueno, ya sabes que al F0, que es el primer infinito, es menor estrictamente, pues vamos a decirlo, a la potencia del F0. Pero ¿qué pasa a la mitad de eso? O sea, en cuestión de cardinalidad, ¿qué pasa? ¿Existen otros infinitos o no existen otros infinitos ahí a la mitad? Porque es como lo mismo, cero es menor a uno, ¿no? No nos cuesta mucho trabajo creerlo. Pero en el mismo sentido que como los racionales y otros estructuras aritméticas, se preguntaron eso, ¿no? ¿Qué pasa a la mitad del 0 y el 1? Entonces, estuvo muy loco porque pues, los matemáticos siempre nos hemos jactado de que la matemática es exacta y que la matemática es súper buena y que pues como la maravilla, ¿no? De todo. Pero hay algo que no, que se llama las proposiciones indemostrables. ¿Qué es esto de ahí? ¿A qué me refiero? Nosotros ya hablamos de axiomas, ¿no? Que son estas reglas que tú crees que son ciertas. Y ya, pues ni modo, pues son ciertas y no podemos demostrarlas. Pero pues aceptando eso, de ahí construimos lo demás. Y Zermelo Frankl Choice se llama este conjunto de axiomas, o esta lista de axiomas que creemos que son ciertas. Y dices, con esto, Hilbert decía, podemos demostrar todo. O sea, fue como muy optimista y fue como cualquier cosa lógica, porque obviamente lógico es lo que se estudia en las matemáticas, o sea, ya la filosofía ya es algo fuera de esto, pero cualquier cosa lógica se puede demostrar con estos axiomas. Ok. Y eso fue como su idea, ¿no? Entonces, pues llegó alguien que se llama Gödel, que era de República Checa, y demostró que no existían cosas, que existían problemas, perdón, indemostrables. ¿Qué es esto? Suena muy loco también, ¿no? Es como un problema como lógico, por ejemplo, 2 es par, es una proposición lógica, ¿no? Está lloviendo, está lo que sea, ¿no? Pues, algo que puedes decir si sí o no, verdadero o falso. Ok. Pues él dijo que con ciertas características de este sistema axiomático existían proposiciones que no se pueden demostrar. Eso significa que si agregas a tu lista esa proposición o la negación de esa proposición, es consistente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú dices 0 es igual a 1, ¿no? Está lloviendo igual a no está lloviendo. Pues ahí hacer algunas maniobras con la lógica y decir que eso genera contradicciones en tu sistema. Pero esto Ok. de aquí, cuando hay algo indemostrable, es como, pues es que no puedo demostrarlo, pues vamos a aceptarlo como axioma, ¿no? Como el axioma del infinito que Dedekind trató de mostrar y no pudo. Y una proposición demostrable es esa, ¿no? Es como la agregas o agregas su negación y no puedes encontrar ninguna contradicción en tu sistema. Entonces eso significa que no puedes demostrarlo. Entonces también suena, no sé, súper loco, pero hay cosas dentro de la lógica que no se pueden demostrar. Entonces, pues agregas como, pues ya ni modo, pues dices, bueno, pues ya vamos a agregarla a la lista de nuestros axiomas. Pues ¿para qué? Pues para que podamos demostrar más cosas, ¿no? O porque pues no hay de otra, ¿no? Pues la agregamos y ya, ¿no? Y Y sobre... pues, Ah, no, ajá. sí, sí, continúa, continúa.
Está súper loco, ¿no? Pero no es lo único. Lo más loco aún es que pues ya dices, pues es que hay cosas que no se pueden mostrar y pues ya ni modo, pues la agrégalas. Y la pregunta sería, ¿cuántas hay? Si son dos, tres, en una cantidad finita, pues agregales y ya, que te cuesta, ¿no? Y pues ya no hay que martirizarnos porque hay una cantidad finita de cosas que no se pueden mostrar. Pero lo más interesante es que también demostraron que existe una cantidad infinita de cosas que no podemos demostrar. Entonces, de alguna manera, traduciéndola como pues, al español o a un lenguaje natural, estamos condenados pues sí, a no saber, ¿no? A la ignorancia. Porque lo que hemos construido no puede mostrar todo lo que queremos. Entonces, al final, siempre dicen que las matemáticas son exactas y las matemáticas son lo mejor, que es lo mejor que hemos podido construir, sí, pero está condenado a la ignorancia. Y hay una cantidad infinita de cosas que no podemos mostrar. Y ahí está muy loco porque tampoco sabemos qué infinito, ¿no? El life cero o el segundo infinito, ¿no? Pero lo que sabemos que es una cantidad infinita, infinita de cosas que no sabemos y que no vamos a poder mostrar. Entonces al final estamos condenados a la ignorancia, por decirlo de alguna manera. Qué profundo, eso sonó muy profundo. Estamos condenados a la ignorancia, y a pesar de que tenemos todo esto de los infinitos, ¿no? Sí, está cabrón, Sí, está muy cabrón. ¿hay alguna, toda esta investigación acerca del infinito ha tenido alguna aplicación? Además de, la mera investigación en gabinete. Sí, claro, siempre nos preguntamos, pues como la filosofía, ¿no? Pues pensar en la existencia o por qué existen todas las cosas y para qué sirve, ¿no? Porque siempre nos interesa para qué existen las cosas. Sí, justo. Pues esto que todo se hizo, sí existe una aplicación y la aplicación es la computadora a la que estamos hablando, ¿no? La que tú tienes en tu teléfono. No podríamos tener una computadora si no hubiera existido Alan Turing que demostrara o que justo formalizara qué es la computación, ¿no? Primero tenemos que saber qué es para después construir la cosa, ¿no? Tal cual. Entonces, la computadora se acota a un lenguaje y a un subconjunto más pequeño de todos estos paradojas del infinito, pero la aplicación directa es la computación. Cuando Gödel demostró que no existía, que existían, perdón, proposiciones que no se pueden demostrar, pues en paralelo, junto con Turing, trataron de construir una máquina, por decir entre paréntesis, o entre comillas, que podría demostrar cosas, ¿no? Entonces, ese somos como flojos, ¿no? Estamos que las cosas se hagan como en automático. Entonces, él, él estaba construyendo esta máquina que pudiera decir sí o no algún problema. Entonces, ahí surgió la computadora. Es como el principio de la computación moderna. O sea, finalmente tú y yo estamos hablando por aquí por, por todo este avance dentro de la investigación del infinito y las paradojas del infinito. Sí, sí. Al Qué final, loco. eso fue lo que empezó a impulsar la computación. Ya después se separaron en un sentido de que pues ya los conjuntos y los cardinales y otras eh, definiciones, cosas más profundas sobre eso, pero al final empezaron con el mismo punto, Qué loco. porque Qué chido. Hilbert quería eso, quería encontrar, o bueno, de hecho Hilbert todavía está el problema que decía que quiere formalizar la física y axiomatizarla. Es decir, que existen esas reglas, una cantidad finita, 5 o 10 reglas, que puedan explicar todo el universo, pero el universo físico, no matemático. Ok. Y fue ahí como empezó Turing y empezó Gödel a trabajarle por ahí y pues salió la computación. ¿Y tú cómo crees que va a evolucionar el estudio del infinito, a futuro? ¿Tú cuáles crees que sean las tendencias? Híjole, Porque no pues sé. sí, una de las, por ya lo dijiste, una de las aplicaciones más importantes, pues fue la computación. ¿Tú cuál crees que sea el siguiente paso, el siguiente nivel, aplicando los infinitos? Aplicándolo, híjole, creo que pues siendo muy realista no puedes aplicar cosas.
de infinitos más grandes, porque demostró también Cantor que la cantidad de elementos que tienes en R es lo mismo que tienes en Rn, entonces es lo mismo que todo nuestro universo tiene la misma cantidad de elementos que R. Entonces, si ya sales de ese universo de elementos, pues ya no puedes aplicarlo, creo yo, no sé, pero no sé, no imagino cómo aplicar la teoría de infinitos, de este clase de infinitos, a la vida real, porque sale del universo físico. Entonces, no sé, la verdad, ahí sí te, te quedo viendo, diría que no sé, pero no creo que se pueda aplicar. O si no es dentro de una aplicación física, ¿tú cuáles crees que sean las siguientes suposiciones o las siguientes investigaciones sobre infinitos? O más bien, Pues, bueno, sí, contesta mesa y si quieres, antes de eso, dime en qué están actualmente. pues al final hay una paradoja, que la paradoja de Russell se llama, y otras cosas en conjuntos, que demuestras fácilmente que, bueno, relativamente fácil, que el universo no es un conjunto, es decir, es una clase. Por eso siempre he dicho la clase de los ordinales o los cardinales. Entonces, de ahí ya se ha trabajado y no se trabaja con conjuntos, sino se trabaja con clases, ¿no? Entonces, existe la teoría de categorías, donde trabajas en lugar de conjuntos sobre clases. Entonces, puedes ahí, por ahí, atacar como hacia dónde va esta tendencia, y es muy útil también en las aplicaciones, pero la verdad sí no sé tanto de teoría de categorías, solo lo básico, entonces Ok, ok. no sabría cómo hacia dónde va, pero sé que eso fue como lo que hicieron. Se dieron cuenta que no es suficiente trabajar en clases, digo, en conjuntos, pues trabajas en clases y trabajas en teoría de categorías. Ok, no, pues sí que suena complicado. No sé si tengas algo con lo que quieras concluir este podcast, Gibran. Sí, pues concluiría que, ya me desvié un poco el tema, pero No, no te preocupes. el segundo problema de Hilbert era como, existe un infinito justo a la mitad de Aleph 0 y la potencia Aleph, o sea, del, sabemos que Cantor nos ayudó a construir infinitos, ¿no? Y a pensar de esa manera, pero existen conjuntos a la mitad o infinitos, y la respuesta es indemostrable. Es decir, que puedes asumir que es cierto o puedes asumir que no es cierto, y de la misma manera va a ser eh, consistente, es decir, no va a haber ninguna contradicción. Entonces tú puedes vivir en tu cabeza diciendo que existen y no vas a generar ningún problema con todo lo que se hace construido en matemáticas, y puedes decir que no existen, y de la igual manera puedes vivir tranquilo sin que generes contradicciones. Entonces ahí no es tal cual como la fe, como las religiones, pero es eso, ¿no? O sea, que las matemáticas son un poco como le llamaba Nietzsche, como, pues, ¿cómo se llama? La fe racional, pero al final es eso, ¿no? Al final es creencia. Y matemáticamente no está mal si crees una u otra, simplemente son diferentes y no existe ningún problema en pensar diferente. Entonces, es eso, ¿no? O sea, no te metes en problemas, y eso estaría como súper chido que la gente lo entendiera, no solo matemáticas, ¿no? Es como, si tu pensamiento, si tu fe no genera ningún problema con el mundo y con lo demás, pues está bien, ¿no? Y vivir con eso, ¿no? O sea, yo no creo nada porque soy ateo, pero tengo esa ideología, ¿no? Que puedes pensar en lo que quieras y creer en lo que quieras sin que dañe a lo demás, ¿no? Sin que genere digámoslo, inconsistencia moral. Ok, Entonces, eso sería como con lo que podría terminar. perfecto. Pues no sé si Nora esté disponible, ya no supe. Si quieras tener un comentario final, Nora. Pues sí, digo, el tema está bastante interesante, pero hay que, pues no sé, o sea, sale bastante de lo que sabemos y de lo que usamos normalmente.
Entonces, está bastante bueno para una buena charla, al menos. Sí, no, totalmente. Yo creo que una segunda parte de todo esto, tal vez como que tocando, supongo que algunos temas que no pudiste abordar en esta primera emisión del podcast, hubiera estado mejor, ¿no? ¿Tú qué crees, Gibran? Una segunda parte sobre qué sería. Sí, 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 igual puedo hacer otra charla sobre esto. Da mucha tela de qué cortar, ¿no? Para hablar Claro, pues, sobre pues esto. estás invitadísimo para una segunda parte. Me parece que la primera vez que nos contactó, más bien que nos dijo Nora sobre la idea de hacer el podcast contigo, era sobre otro tema, ¿no? Sobre Inteligencia artificial. inteligencia artificial. ¿Y por qué quisiste cambiar de parecer y hablar sobre esto? Porque me gustan más las matemáticas, pero la inteligencia Okay, artificial es muy interesante también. okay. Sí, podemos hacer un podcast sobre redes neuronales, sobre qué es justo, ¿no? Que es como esta aplicación de las construcciones de los objetos, qué es aprender para las máquinas y demás. Sí, sí lo puedo hacer. Sí, no, estaría muy bien también. Me parece que es un excelente tema. Pues ahí lo estaremos planificando y se lo traemos en otra emisión aquí de la sucesión de la revista Fibonacci. Pues no me queda más que agradecerte por la charla y por tan interesante tema, la verdad. Y también a Nora por aquí acompañarnos. Tuvo un poquito de problemas técnicos, pero al final aquí estuvo, ¿no? Les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales como Somos Fibonacci, en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. No sé si quieras darnos tus redes sociales, Gibran, para que si podamos contactarte para que nos cuentes un poco más o si hay Sí, algún interesado sobre estos temas. No sé si les puedas dar alguna orientación. claro, claro. Tengo muchos libros y pues todo en PDF en un Drive, entonces podría dar toda la información necesaria. Y bueno, entonces yo tengo un proyecto, una empresa de inteligencia artificial que se llama PyTolab. Entonces creo que por ahí podrían contactarme, que es pytolab.com, y pues ahí pueden encontrar toda la información de lo que Órale, hemos. ¿qué hacen ahí? ¿Qué es lo que realizan? Somos una startup de inteligencia artificial. Entonces Ok. nos dedicamos a generar software con base en inteligencia artificial. Entonces ya pues podrían ahí ver cosas que hemos hecho y realizado. Algoritmos Órale. genéticos, neural networks y muchas más cosas. Entonces pues ya podemos Ah, mira, después abordar eso. no sabía que estabas emprendiendo. También sería una muy buena idea hablar sobre eso en una siguiente emisión, ¿no? Aprovechando la Sí, inteligencia artificial y que nos puedas hablar de tu proyecto. sí, claro, claro. Sí, pues ya agendamos y hacemos un Claro que segundo sí, podcast para eso. claro que sí. Pues les agradezco mucho su atención y por haber escuchado todo el podcast y nos estamos viendo en una siguiente emisión. Muchas gracias. Nos vemos. Perfecto. Hasta luego, Iván. Hasta luego, Nora. Nos vemos. Estamos en contacto. Adiós, Nora. Y Sí, hasta listo. luego. Ay. Pero Rayos, se tomó en serio la... sí, no era literal que se saliera. Te aviso, te aviso, te aviso, te aviso, te aviso.